vamos a hablar un poco sobre las obras de Aristóteles. Algunos investigadores llegan a afirmar que la obra de Aristóteles es muy extensa, a tal punto de que algunos estudiosos dicen que Aristóteles escribió más de 300 libros, lo cual es una producción debidamente exagerada para la época. ¿Esto qué implica? Pues una seria labor de clasificación de estos libros para tener un mejor acceso a ellos. Normalmente las obras de todo filósofo se clasificaban en dos grupos. Algunas obras se las llamaba exotéricas y eran aquellas obras que estaban destinadas al común de las personas, al público en general, y habían otras obras que se llamaban esotéricas. Miren que aquí la diferencia es la S por la X, pero las obras esotéricas tenían la característica de que no eran escritas para el público en general, sino que eran destinadas o escritas para unas personas en específico, y en este caso a personas que sí tuvieran una formación filosófica que les pudiera entenderlas. Porque si fuera el público el que pudiera acceder a las obras esotéricas, pues tendría una gran dificultad para poderlas entender. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos aquí esos dos tipos de libros en Aristóteles. Libros que Aristóteles escribe para la gente del común, para que pueda entender sus teorías, pero también hay libros que Aristóteles escribe para los miembros de su círculo más cercano o de sus seguidores. Ya esas obras, a esos libros, les vamos a dar el nombre de esotéricos. Aquí nosotros tenemos que establecer una pequeña diferencia entre las obras de Platón, en las cuales no escribe tanto como Aristóteles, es verdad, pero también tiene una gran cantidad de libros, pero resulta que las obras que se conservan de Platón, en su mayoría son de corte exotérico. O sea, de Platón conservamos aquellas obras que Platón intencionalmente escribe para la gente del común. Por eso es que nos damos cuenta que aquí muchas de sus obras y doctrinas están explicadas por medio de mitos, ¿no? Para que la gente las pueda entender. Y lastimosamente, esas lecciones internas, esos libros que debían circular en el interior de la academia, pues lastimosamente se han perdido. Listo, no se tienen mayores rasgos de ellos. Entonces en Platón conservamos las obras exotéricas, pero se han perdido las obras esotéricas. En cambio, en Aristóteles es al revés. En Aristóteles nos han llegado la mayoría de sus obras esotéricas, que como ya habíamos dicho, son para el uso interno de los estudiantes del liceo. Y estas obras normalmente fueron utilizadas como notas o como apuntes de las lecciones que Aristóteles o los encargados del liceo daban a sus discípulos. ¿Listo? Y lastimosamente se ha perdido en casi su totalidad las obras exotéricas. ¿Listo? Entonces de Platón conservamos los libros que fueron dedicados al público en general. En Aristóteles conservamos los libros que fueron dedicados para los estudiantes más cercanos a él. Ahora bien, además de la distinción de obras esotéricas y exotéricas, también se suele clasificar las obras de Aristóteles de acuerdo a los periodos en los que dicha obra fue elaborada. ¿Listo? Entonces esa es otra forma de distinción y es la forma de distinción más conocida. Y en ese sentido aquí se lleva, por lo tanto, es un orden cronológico.
¿Listo? Entonces los periodos de pensamiento de Aristóteles se ordenan de forma cronológica. Estas obras eran conocidas por los miembros del Liceo, porque ya dijimos que las obras para el público se perdieron, y eran de una circulación interna, eran para un círculo muy cerrado. Por eso en la época de Aristóteles poco se conocieron. Estas obras recién se comenzaron a saber de ellas hacia el siglo I antes de Cristo, gracias a este señor, a Andrónico de Rodas, quien tuvo la labor de establecer una clasificación de las obras de Aristóteles. Entonces, a partir de esta clasificación, las obras de Aristóteles se fueron haciendo cada vez más conocidas por el pueblo o por el público como tal. Por lo tanto, las obras de Aristóteles se suelen clasificar es en función de los contenidos, y en ese sentido no se tiene tan en cuenta la fecha de creación debido a unas dificultades que existen para establecer exactamente cuál fue la fecha y también para establecer la autoría, o sea, en el sentido de saber si eso de verdad lo escribió Aristóteles o lo escribió un seguidor del Liceo en nombre de Aristóteles. Siendo así, los estudiosos del pensamiento aristotélico y de las obras de Aristóteles dividen la producción filosófica de Aristóteles en 3 periodos. En el primer periodo, que nosotros lo vamos a ubicar más o menos desde el año 368 hasta el 348 antes de Cristo, unos 20 años más o menos, que es, como vimos en la biografía, la época en la cual Aristóteles permanece en la academia. Aquí nos vamos a encontrar a un Aristóteles totalmente platónico, o en su mayor parte platónico, y entonces vamos a encontrar unas obras en donde lo único que hace Aristóteles es aceptar sin mayor crítica la filosofía de Platón. ¿Listo? Entonces el primer periodo es una serie de libros en donde se da la aceptación sin mayor crítica del pensamiento aristotélico. Aquí sobre todo hay 2 obras muy características. La primera se llama Eudemo y la segunda se llama Protéptico. ¿Listo? Vamos a ver la primera. Eudemo también recibe otro nombre, que es Sobre el alma. Entonces, cuando ustedes encuentren Sobre el alma o Eudemo, estamos hablando del mismo libro, y es un diálogo. Miren que mantiene la misma figura literaria de los libros de Platón, que se centraban en diálogos, y en ese diálogo Aristóteles va a defender 2 de los principios fundamentales del pensamiento platónico, que son la validez de la teoría de las ideas, que Platón pues había desarrollado y que ya hemos estudiado, y consecuencia de esa teoría de las ideas, el concepto de inmortalidad del alma. Entonces, en Eudemo, miren que Aristóteles es Platón, defendiendo las ideas más importantes de este gran filósofo. Protéptico es como tal una carta, ¿sí? Es una carta que escribe Aristóteles, y también, como seguimos en el corte platónico, en esa carta Aristóteles solamente se va a dedicar a explicar un solo gran tema, y es la teoría de las ideas. En Protéptico, entonces, Aristóteles va a defender la validez de la teoría de las ideas. ¿Listo? Entonces, este es el primer periodo, del 368 al 348, en donde tenemos a un Aristóteles completamente
platónico. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al segundo periodo. Este segundo periodo se extiende desde el 348 hasta el 335 antes de Cristo. No se olviden que estas fechas son aproximadas. Tratan de ser lo más exacta, pero a veces existen algunas diferencias de acuerdo al autor que las plantea. Y este segundo periodo va desde el momento en el que Aristóteles abandona la academia, monta su nueva forma de pensar y va hasta cuando Aristóteles vuelve a Atenas. Aquí no es que digamos que existe una separación total con el pensamiento de Platón, pero ya encontramos a un Aristóteles que comienza a apartarse de algunas de las ideas platónicas. Y esa distancia con las ideas platónicas le permite comenzar a elaborar su propio sistema de pensamiento. Aquí tenemos entonces un Aristóteles que ya comienza a plantear sus ideas a partir de la toma de distancia de algunos conceptos desarrollados por Platón, sobre todo la concepción de la idea, la concepción de los dos mundos, que son como los temas más problemáticos, piensa Aristóteles, del pensamiento platónico. En este segundo periodo, lo más probable es que Aristóteles ya haya abandonado la academia. Y Aristóteles abandona la academia porque él no está de acuerdo con la manera como la persona que sucedió a Platón después de haber muerto manejaba la academia. El sucesor de Platón era un señor que se llamaba Espeusipo. ¿Listo? Espeusipo era sobrino de Platón. Y a la muerte de Platón, él asumió la dirección de la academia. Pero Aristóteles mira que la dirección que le da Espeusipo a la academia no es la más adecuada porque Espeusipo le está dando una importancia exagerada al pensamiento pitagórico y eso comienza, piensa Aristóteles, a ser muy perjudicial para el platonismo posterior que quería ser herencia de Platón como tal. Entonces Aristóteles, al ver que el pitagorismo podía incidir de forma negativa en las ideas de Platón y al darse cuenta que sus observaciones no eran tomadas en cuenta, entonces más bien abandona la academia y, como lo vimos un poco en la biografía, parte hacia la ciudad de Asos. Asos queda en la Jonia. Recuerden que eso nosotros ya lo vimos en nuestro mapa de Grecia. Y ahí en la ciudad de Asos, él intenta comenzar a fundar su escuela filosófica. Y esta escuela filosófica tenía una pretensión muy clara, ¿no? Y era desarrollar la verdadera esencia del platonismo. O sea, Aristóteles en el inicio no quiso separarse del platonismo, sino que Aristóteles lo que pensaba era que el manejo que se le estaba dando a el pensamiento de Platón dentro de la academia después de la muerte de este no era el correcto y que había que volver a los orígenes, que había que volver a la esencia del platonismo. Y eso es lo que él intenta en Asos, ayudado por Hermias, que era el rey de Asos, ¿no? Asos, Hermias es un tirano, rey como tal de Asos, y él le financió el proyecto filosófico a Aristóteles. Luego de una estancia en Asos, como ya lo habíamos enunciado, pasa a Mitilene, ¿no? Mitilene ya no queda en la Jonia, sino que Mitilene es una ciudad que queda en la isla
de Lesbos. También queda cerca, relativamente cerca, pero ya no estamos en la Jonia continental, sino que ya estamos en Lesbos. Y ahí va a Mitilene, asiste por la invitación de Teofastro. Allí permaneció más o menos unos 5 años. Más o menos Aristóteles tendría entre 37 a los 42 años. Y ahí Aristóteles se dedicó a redactar los cursos que él iba a impartir a sus seguidores. Entonces aquí vamos a encontrar que en Mitilene escribe una gran cantidad de sus obras esotéricas. Las obras esotéricas eran ese material que Aristóteles pensaba repartir a los miembros del liceo, y eran los cursos que Aristóteles pensaba impartir en la academia cuando volviera a Atenas para convencer a los académicos de los errores que estaba cometiendo. En el año 343 a.C., Aristóteles es llamado por Filipo de Macedonia para que se haga cargo de la educación de su hijo, Alejandro, que en esa época Alejandro tenía 13 años. Filipo llama a Aristóteles, le dice que por favor se encargue de la educación de Alejandro, y como ustedes ya saben por historia, muy rápidamente después de la muerte de su padre, Alejandro se vuelve emperador de Macedonia y gran invasor como tal del imperio macedónico, debido a la ausencia de su padre, y Aristóteles lo acompaña en algunas de sus expediciones militares a lo largo de 8 años. Eso genera entre Alejandro y Aristóteles una gran cercanía, y es debido a esa gran cercanía y por petición de Aristóteles, cuando ya Alejandro ha accedido al poder, que Alejandro reconstruye la ciudad natal de Aristóteles, Estagira, que fue destruida años atrás por los mismos macedonios, y también recibe una gran cantidad de dinero que Aristóteles dedica para la investigación y para una serie de estudios que él va a hacer de la naturaleza. Y de aquí van a salir una gran cantidad de producción de libros centrados en la historia natural, en el estudio del clima, de los animales, de las plantas y demás. En este sentido, esta época será una época muy creativa para Aristóteles. Escribe, además de la gran cantidad de aportes a la historia natural, sus 2 obras más importantes en el ámbito de la política y de la metafísica, y también aquí escribe sus famosísimos tratados de lógica. En esta época todavía Aristóteles se sigue considerando platónico, pues emplea con mucha frecuencia la expresión nosotros los platónicos. Ya será en la tercera etapa cuando ya hable de los platónicos en tercera persona, marcando una distancia contra ellos. Las obras más importantes o más conocidas de esta segunda etapa son una primera que se llama Sobre la filosofía, y aquí ya vamos a ver cómo va dando su distancia el pensamiento platónico, porque elabora una crítica a la teoría de las ideas y sobre todo a la teoría de sus ideas en la interpretación matemática que los platónicos estaban haciendo de esta concepción. Un segundo gran libro de esta época es la Ética a Eudemo. La Ética a Eudemo es una reflexión sobre la virtud. No se olviden que la virtud es aquello que hace a una cosa buena y perfecta. Aunque aquí en la Ética a Eudemo
vamos a encontrar pasajes que también se encuentran repetidos en otra obra, ¿no? Que es la Ética a Nicómaco. Entonces aquí hay como pasajes que son doblados en los dos libros, pero los dos libros pues son una reflexión sobre la virtud, el bien y la felicidad. Un tercer libro muy conocido se llama Del Cielo y es el principal tratado cosmológico de Aristóteles. Aquí nosotros vamos a encontrar su teoría astronómica y sus ideas sobre el funcionamiento del mundo terrestre. Y un cuarto libro muy conocido de esta época, que se llama De la generación y la corrupción, es una obra muy cortica, pero muy pesada, muy densa de comprender. Y se trata de una parte muy importante en la filosofía de Aristóteles, que es el estudio, por una parte, de la estructura del mundo y por otra parte del movimiento y del cambio al que están sometidos los seres, que ese era un problema que Platón, en lugar de resolverlo, pues lo había duplicado al postular la existencia de dos mundos como tal. Por último, vamos a entrar al tercer periodo. Este tercer periodo más o menos se ubica en el año 336 a.C., que es cuando ya Aristóteles vuelve a Atenas, después de que ya ha muerto Filipo y ha cesado la persecución en contra de los macedonios, ¿no? Filipo era como tal el iniciador El tercer periodo de las obras de Aristóteles arranca aproximadamente hacia el año 336 a.C., fecha en la cual Aristóteles vuelve a Atenas. Y se da esta vuelta a Atenas después de la muerte de Filipo. Cuando Aristóteles llega a Atenas, un antiguo compañero suyo de nombre Genócrates era quien se encargaba o era quien dirigía la Academia de Platón, pero con un carácter marcado, con un fuerte carácter pitagorizante. Entonces las ideas de Pitágoras habían inundado el pensamiento platónico y eso, según Aristóteles, había sumido al pensamiento platónico en una cierta decadencia. Esta es fundamentalmente la razón por la cual Aristóteles comienza a establecer paulatinamente una distancia con el platonismo. Y ya en este momento, al ver que sus ideas no eran compatibles con las ideas de Platón, él se decide o se lanza a fundar su propia escuela, que, como ya habíamos dicho, recibe el nombre del Liceo. Esta escuela, este nuevo lugar filosófico, se encuentra cerca de un gimnasio que estaba dedicado al dios Apolo Licio. Y de aquí viene el nombre de Liceo. Esta escuela, el Liceo, también es conocida con el nombre de Peripato. Y a sus discípulos los conocían como los peripatéticos. Entonces los seguidores de Aristóteles no solamente son los liceístas, sino que también se los conocía como los peripatéticos, fundamentalmente por la costumbre que tenían los seguidores de Aristóteles de dar las clases caminando, o alrededor, o paseando, o caminando como tal. ¿Listo? En el año 323 a.C., ya muere Alejandro Magno y estalla en Atenas una agitación antimacedónica. Aristóteles se siente en peligro y al sentirse en peligro, él mira cómo es acusado de impiedad. ¿Sí? Ya los atenienses entonces inventan una acusación de impiedad a Aristóteles y él, para evitar correr la misma suerte de Sócrates, él
va a buscar refugio en la ciudad de Calcis. Entonces, aproximadamente hacia el 323, Aristóteles deja Atenas, se refugia en Calcis. Calcis es una isla y es la isla donde había nacido su madre. Aquí viaja con algunos de sus familiares y de sus discípulos, y ahí en Calcis Aristóteles fallece a la edad de 62 años y deja como sucesor y encargado del liceo a su discípulo Teofastro. Este tercer periodo es un periodo de gran producción intelectual para Aristóteles. Por lo tanto, es un periodo donde se escribe una gran cantidad de libros. Los expertos, al ver la gran cantidad de libros, los agrupan. ¿Listo? Y ese agrupamiento genera 5 diferentes tipos de textos de Aristóteles. Genera 5 grupos. Vamos a ver esos grupos. Hay un primer grupo de libros que los expertos los llaman libros de lógica. Y también estos primeros 5 libros de lógica se llaman el organón. ¿Sí? Entonces esos son los dos nombres que reciben, libros de lógica u organón. El primero se llama Categorías. ¿Listo? Es un libro que tiene unos 15 capítulos, ¿sí? No es muy grande, tiene 15 capítulos, es una obra breve, y aquí Aristóteles fundamentalmente va a estudiar los accidentes del ser. Y los accidentes son, Aristóteles piensa que un sujeto está compuesto, ya la embarré, pucho. El primer grupo de libros de este tercer periodo se llama libros de lógica, así se llama este primer grupo. Otros también le dan el nombre de organón. Y aquí vamos a encontrar 5 libros. ¿Listo? Entonces el organón está compuesto por 5 libros. El primero recibe el nombre de Categorías y es un estudio de los accidentes según Aristóteles. ¿Qué son los accidentes? Los accidentes son los predicados del ser. Un ser como tal está compuesto por 2 elementos. Un ser está compuesto por un sujeto y por un predicado. Entonces yo digo, por ejemplo, Raúl es alto. El sujeto pues será Raúl y ese será la substancia, y el predicado es alto, será un accidente porque me manifiesta algo de la substancia, pero eso puede cambiar. ¿Listo? Los accidentes pueden cambiar. Y los accidentes los encontramos en el predicado. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las categorías? Son un estudio de los predicados a los cuales se puede someter el sujeto de una proposición. ¿Listo? Eso pues ya lo veremos un poco más adelante con mayor detenimiento. Un segundo libro se llama Sobre la interpretación. Este es el segundo libro del órganon aristotélico y aquí se va a dar un estudio de la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Este libro es muy interesante porque aquí se afirma que la verdad o el error no se encuentra en las palabras, sino en la relación que se establece por medio de las proposiciones. ¿Ya? Entonces no es que yo cometa errores porque las palabras se equivocan, sino porque muchas veces las palabras no representan lo que yo estoy pensando como tal. Es el ejemplo que ya lo veíamos un poco en Gorgias, ¿no? Es como cuando yo digo el buzo está mojado. Mojado, húmedo o empapado, ¿no? Miren que son 3 ideas distintas y a veces uno confunde lo que uno piensa
Y al utilizar las palabras no necesariamente representan lo que uno piensa. Y ahí es cuando se da el error. Entonces hay que aprender a interpretar las palabras para establecer la correcta relación entre lo que pensamos y lo que decimos. El tercer libro se llama Primeros Analíticos. Y este libro es un estudio de algo que vamos a ver un poco más adelante, que se llaman los silogismos. El silogismo es un razonamiento, y un razonamiento que está formado por dos premisas, y a partir de esas dos premisas se establece una conclusión. Normalmente esta conclusión es una inferencia. Entonces en un silogismo existe la premisa 1, existe la premisa 2, y a partir de esas dos premisas se establece una conclusión. Entonces, por decir, yo tuviera de premisa 1 la afirmación todos los seres respiran. Tengo de premisa 2 un animal es un ser vivo. A partir de esas dos proposiciones yo establezco una inferencia, ¿no? Yo podría, por ejemplo, inferir que un animal respira. ¿Listo? Es el estudio de los silogismos, que es súper interesante. Entonces aquí se van a ver los diferentes tipos de silogismos y la manera como nuestra mente muchas veces establece esta forma de pensamiento o esta estructura de inferencias para hablar de la realidad, lo cual en algunos casos nos puede llevar al error. El cuarto libro del órganon aristotélico se llama Segundos Analíticos. Y aquí en este libro sobre todo nos vamos a centrar en la demostración científica y en dos elementos fundamentales, ¿no? Aquí se va a hacer un análisis de las características de la definición de la respuesta a la pregunta ¿qué es? Cuando yo me pregunto ¿qué es?, ¿qué tengo que responder para darle un carácter científico a esa respuesta? Y dos, va a ser una reflexión también sobre la deducción científica y los diferentes tipos de deducción que existen como tal. Y el último libro se llama Tópicos, pues que en últimas no es un libro, sino que aquí vamos a encontrar nosotros 8 libros, ¿no? 8 libros. Y estos libros van a estar centrados en un elemento que es bien interesante, y es cómo la mente es capaz de construir argumentos válidos. ¿Listo? Entonces esos 5 libros, estos 5 primeros libros, que aquí ya los tenemos, hacen parte de los libros de lógica, o son los libros que corresponden al órganon aristotélico. Y ese es el primer grupo de libros. Un segundo grupo de libros son los libros de ciencia, que también los llaman libros de filosofía natural, ¿no? Aquí vamos a encontrar 5 libros también. El primero se llama un libro de física, que también no es uno solo, sino que aquí vamos a encontrar nosotros 8 libros. Y en este libro, fundamentalmente, o en estos libros, fundamentalmente, lo que se va a dar es el estudio del movimiento, ¿no? Que para los filósofos el movimiento es muy problemático, porque la pregunta es, ¿no?, ¿cómo en el cambio puede permanecer las cosas como son? O sea, sin cambio. Entonces aquí se va a tratar de establecer cuáles son los principios y las causas del movimiento. Otro segundo escrito se llama Sobre el cielo, o se llama Meteorológicos. Y aquí vamos a hacer, es un estudio de diferentes elementos que componen el mundo natural, ¿no? Una reflexión o una aproximación y observaciones que Aristóteles hace a la atmósfera, al clima, a la geología, a la hidrología y a los 4 elementos que según Aristóteles son el constitutivo esencial del universo: el agua, el aire, la tierra y el fuego como tal. El tercer libro de ciencia o de filosofía natural es una investigación que hace Aristóteles sobre los animales, que también recibe el nombre de zoología. Y aquí, sobre todo en ese estudio de los animales, hay 2 cosas que a Aristóteles le va a interesar, ¿no? Estudiar la anatomía de los animales y las formas de reproducción de esos animales.
Este libro es súper interesante e importante porque a partir de estas observaciones, Aristóteles fija las bases del conocimiento sistemático del reino animal. Un cuarto libro se llama Sobre el alma. También este recibe un nombre que se llama De Anima. Sobre el alma o de ánima es lo mismo. Y aquí este libro va a estudiar los diferentes tipos de alma que según Aristóteles poseen los diferentes seres vivos. Un quinto y último libro de ciencia se llama Parva Naturalia. Aquí en este vamos a encontrar 7 libros, 7 obras de Aristóteles que nos van a hablar de los fenómenos naturales y cómo estos fenómenos naturales afectan al cuerpo y al alma como tal. Entonces, este es el segundo grupo de libros, ¿no? Libros de ciencia. El primer grupo de libros de lógica, el segundo grupo de libros de ciencia, y ahora vamos al tercer grupo de libros, que son los libros de ética y política, que son a veces como los más conocidos de Aristóteles. Y aquí tenemos un primer libro, ¿no?, que se llama La Gran Moral, que es una reflexión fundamentalmente sobre la felicidad. Ese es el elemento fundamental. Otro segundo libro que se llama La Ética Nicomaquea o la Ética a Nicómaco. Aquí vamos a hablar un poco también sobre la felicidad, pero también vamos a reflexionar un poco sobre la virtud. Ese es el elemento fundamental. Y también aquí hay una reflexión muy bonita sobre la amistad en la Ética Nicomaquea. Un tercer libro que se llama Política es una exposición del pensamiento aristotélico sobre la manera como se debería organizar social y políticamente la polis, ¿no? Y aquí es donde Aristóteles expone que la naturaleza del ser humano no es vivir solo, sino que la naturaleza del ser humano es vivir en comunidad. Un cuarto libro de un cuarto libro que corresponde a este grupo de la ética y la política se llama Constituciones. Este es un librito como tal que es un análisis de las numerosas constituciones que se habían redactado en las diferentes polis que en esa época existían en Grecia. Entonces, en este tercer grupo de ética y política tenemos estos 4 libros como tal. Un cuarto grupo corresponde a los libros de estética. Y aquí vamos a encontrarnos con 2 obras. La primera de ellas, que se llama Retórica. Y aquí vamos a hacer una reflexión que nos lleva al problema del discurso, pero sobre todo al discurso persuasivo, ¿no? Entonces no se olviden que la retórica es eso, fundamentalmente el arte de convencer al otro de la validez de mis ideas. Entonces Aristóteles aquí va a hacer una reflexión de cómo debemos construir esos discursos para poder persuadir a los demás de la validez de mis pensamientos. Y el otro libro que corresponde a este cuarto grupo son los libros o el libro de poética. Esta como tal es una obra perdida y es una reflexión centrada en la creación artística como tal. Esos serían los 4 grupos de libros. Quedaría un quinto grupo que es el que corresponde a la metafísica, pero con el estudio de ese libro vamos a arrancar el estudio del sistema filosófico de Aristóteles. Por lo tanto, ese libro hará parte
del inicio de nuestro siguiente video dedicado justamente a eso, al análisis, el estudio y profundización de la metafísica aristotélica.